En ocasión del juicio de Dios sobre el idólatra Acab, el profeta Micaías tuvo una visión en la que un espíritu propuso la manera de engañar al rey. Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras, declaró el espíritu. A esto respondió el Señor: tendrás éxito. Como resultado del engaño, Acab perdió la vida. Mira, todavía el diablo utiliza la misma estrategia contra la iglesia y Pérgamo cayó víctima de ella. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, los cristianos sufrieron 10 grandes persecuciones del Imperio Romano. Profesar el cristianismo era ilegal y a menudo se consideraba una amenaza para el orden público que provocaba persecuciones periódicas. Al igual que en otras partes del Imperio Romano, los cristianos en Pérgamo no habrían tenido templos públicos. Probablemente se congregaban en casas privadas, conocidas como iglesias domésticas o casas cultos. O bien se reunían en lugares discretos para evitar la persecución. Esta estrategia organizativa fue la clave de la preservación y la expansión del cristianismo en medio de la persecución romana. En las primeras etapas del cristianismo, el liderazgo dentro de las crecientes comunidades cristianas respondía a la necesidad de guiarlas en un contexto de persecución y expansión. Los apóstoles no podían estar presentes en todas las iglesias al mismo tiempo, por lo que establecieron líderes locales que supervisaran las congregaciones y las mantuvieran fieles al Evangelio. A pesar de la unidad general en torno a la fe en Cristo, la expansión del cristianismo trajo consigo desafíos relacionados con la interpretación de la doctrina, las prácticas religiosas y el liderazgo dentro de la iglesia. La organización de la iglesia primitiva no estaba tan centralizada como lo estaría más tarde, y los líderes locales ejercían una gran autoridad sobre sus comunidades. Algunos de estos líderes locales se alejaron del gobierno de los apóstoles debido a diferencias teológicas, doctrinales o por resistencia al liderazgo apostólico. Al final de su tercer viaje misionero y mientras se dirigía hacia Jerusalén, Pablo convocó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a encontrarse con él en Mileto, una ciudad costera ubicada a unos 60 kilómetros al sur de Éfeso. Allí les advirtió de los peligros que enfrentarían después de su partida, incluyendo la aparición de falsos maestros que buscarían desviar a la iglesia de la verdad. Y así sucedió. Algunos creyentes en Pérgamo se adhirieron a una versión actualizada de la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Israel a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Los nicolaítas eran un grupo que promovía prácticas inmorales, enseñanzas heréticas dentro de las iglesias, probablemente siguiendo la misma enseñanza de Balaam, retomada por un tal Nicolás. Una tradición temprana identifica a Nicolás como uno de los primeros 7 diáconos de Jerusalén. Sin embargo, a pesar del idéntico nombre, hay poca evidencia de que ese prosélito de Antioquía estuviera conectado con el grupo en Pérgamo. Aunque no se conoce mucho sobre este grupo, se los asocia con la tolerancia a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Se cree que promovían la idea de que los cristianos podían participar en cultos paganos o prácticas licenciosas sin poner en riesgo su salvación. Según lo describe el arqueólogo y erudito escocés Ramsay, tanto en Pérgamo como en Tiatira, algunos de los cristianos todavía se aferraban a su membresía a las asociaciones paganas y compartían la comunión de la comida ritual. Una de las 4 prácticas
que el Concilio de Jerusalén pidió a los creyentes gentiles que se abstuvieran era precisamente la de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Este asunto dividió a las congregaciones en las primeras décadas de las iglesias gentiles, hasta que alrededor del año 100 después de Cristo quedó definido por un mandamiento apostólico que ordenaba a las iglesias mantenerse estrictamente alejados de la carne sacrificada a los ídolos, porque implica la adoración de dioses muertos. Mientras que Jesucristo elogia a los cristianos de Éfeso por odiar las prácticas de la oscura secta de los Nicolaitas, a Pérgamo le reclama su tolerancia de esta doctrina de pecado que Dios odia. Jesucristo, el juez supremo, le ordena a la iglesia de esta forma: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El arrepentimiento era imperioso, tanto para los que cometían el pecado como para los que los toleraban. Los que no se arrepintieran serían condenados en el ius gladi, el tribunal de la espada, utilizado metafóricamente para representar al tribunal de Cristo, portador de la espada de dos filos, la espada de su boca. Mira, hermano, hermana, el pecado de algunos compromete la santidad de todos. La tolerancia del pecado se condena fuertemente en el Nuevo Testamento. Los que se arrepientan y se aparten de la práctica o tolerancia del pecado serán recompensados, y así lo decía Jesucristo: a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Una tradición judía afirma que cuando el templo fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., Jeremías rescató el arca con su vasija de maná y los escondió en una cueva en el monte Nebo hasta que Dios se reúna con su pueblo. Otra idea, que aparentemente era actual a finales del primer siglo, afirmaba que la era mesiánica se inauguraría restaurando el don del maná. En su mensaje a Pérgamo, Jesús promete al vencedor darle del maná que ha sido escondido en el cielo. Jesús usó la imagen del maná, afirmando que Él mismo es el verdadero pan de Dios que descendió del cielo, y quien coma de Él vivirá para siempre. Aparentemente, el maná es el sustento espiritual de la vida futura y sugiere compañerismo eterno con el propio Jesús, el pan que da vida. La entrega de una piedra blanca tenía diversos usos en la antigüedad, entre los cuales estaba la publicación de edictos oficiales. En el año 9 a.C., Paulus Fabius Maximus, gobernador de Asia por entonces, promulgó un decreto de este tipo que establecía el cumpleaños de Augusto César como una fiesta oficial en Asia, además de marcar el comienzo del año nuevo municipal. Se escribió en latín y griego en una piedra blanca y se colocó en el templo del culto imperial de Pérgamo. Esta era la mejor piedra blanca que la provincia podía entregar a sus ciudadanos. ¿Qué les parece? Jesús entregará a sus vencedores una piedra blanca con la inscripción de un nombre nuevo y secreto. Como en los tiempos de Balaam y Nicolás, muchos engañadores han salido por el mundo, y los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Según afirma Pablo, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esos espíritus engañadores, con su falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. No, hermanos,
No lo permitamos. Estemos alertas. Rechacemos el error. Dios te bendiga.